Bien, tiempo de orbitar por el enigmático cosmos de la innovación. Saludos viajeros del saber, bienvenidos y bienvenidas a Atomum, programa de ciencia y tecnología de Telesur. Les saluda Jack Bravo y es un gusto reencontrarme con ustedes. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Estamos como Atomum Telesur y también pueden seguirnos en mi red social de Twitter, Jack Telesur. Ahora, acompáñenme a revisar la bitácora tecnocientífica que hemos preparado para ustedes en esta jornada. Hoy hablaremos de la inteligencia artificial, sus efectos en empresas tecnológicas y naciones que la incluyen en sus planes de desarrollo internos como una perspectiva para apalancar la matriz del conocimiento. En esta ocasión, cuando la innovación sobrepasa los límites de lo creíble. Pero antes, hagamos un repaso por las notas tecnocientíficas más importantes de estos últimos días. Veamos. En México, científicos investigan soluciones biomédicas que ayudarían a curar enfermedades en toda Latinoamérica, entre ellas el papiloma humano, el Zika, todo esto basados en la educación pública. Veamos la nota de nuestro corresponsal en México, Pablo Pérez García. En este Centro de Investigación Médica y Biotecnológica del Instituto Politécnico Nacional se trabaja arduamente por concretar las tres funciones principales de esta universidad pública: educar, investigar y llevar la ciencia a su fin práctico, por lo que se enfocan en problemáticas reales causadas por enfermedades que afectan a la población mexicana. Otro de los retos que tenemos en este momento es encontrar anticuerpos contra las proteínas virales de este virus llamado chikungunya, ¿no? Uno de los desarrollos de mayor relevancia de este laboratorio es el factor de transferencia o transferón, como se le conoce, que se obtiene a partir de células del sistema inmunológico humano, extrayendo e aislando sus partículas proteicas más activas. Nosotros estamos aprovechando lo que se sabe ya de las propiedades de estos péptidos y de las secuencias completas para ver cuál sería su implicación en transferón y en su uso terapéutico. Este producto, que ha ganado reconocimiento internacional al Centro y al Instituto Politécnico, tiene numerosas aplicaciones contra distintas enfermedades. Lo que nosotros tenemos más experiencia es en enfermedades infecciosas, principalmente virales, en enfermedades de hipersensibilidad, alergias, dermatitis atópica, asma. Tenemos también evidencia en algunas enfermedades de inmunodeficiencia. Los resultados de los experimentos de este centro en cuanto al tratamiento de enfermedades virales como el papiloma humano son esperanzadores, aunque falta cumplir con exigentes protocolos para que cada experimento resulte un tratamiento médico. La responsable del centro resalta la importancia de la investigación universitaria. Vale la pena que sepan que se está investigando en México terapias alternativas al tratamiento. En virus hay un grupo muy importante de virólogos, de inmunólogos, de bioquímicos investigando no solamente para infecciones virales como papiloma, sino también para chikungunya, para Zika, para Epstein-Barr. El Instituto Politécnico Nacional es una institución de educación pública creada a principios del siglo pasado durante el mandato del general Lázaro Cárdenas para favorecer el desarrollo de la nación a través de la ciencia y de la técnica, y a lo largo de su historia ha recibido numerosos reconocimientos internacionales por la calidad de sus investigaciones. Pablo Pérez García, Telesur, Ciudad de México. La preocupación por la información que contiene Facebook no solo ocupa actores fuera de los Estados Unidos. El propio senador de Virginia, Mark Warner, dijo que esta red social sabe más que la CIA. ¿Será cierto? Cada vez me preocupa más. Si miras, por ejemplo, lo que está haciendo Facebook, y me reuní con el liderazgo de Facebook esta semana, y hay ciertas áreas en las que quieren trabajar con nosotros. En ciertas áreas vamos a tener desafíos. Tengo preocupaciones reales, no solo por parte de la policía y la comunidad de inteligencia, sino fijamos en cómo se ha utilizado WhatsApp en países como India y Brasil para difundir discursos de odio, o para que digan falsas noticias, o que digan a una comunidad hindú que conocen un grupo de musulmanes que matan vacas, lo que provoca es la violencia sectaria. Me temo que pueden estar usando esto como una forma de evitar la responsabilidad. Así que creo que esto es un aspecto serio, un trabajo serio, porque una vez que el gato está fuera de la bolsa, es difícil. El senador trabaja en una legislación que controle los excesos de las compañías de redes sociales para proteger la privacidad de los ciudadanos. En
En Islandia se utilizan métodos tecnológicos para inyectar CO2 en rocas volcánicas para mineralizarlo. Este proceso en forma natural tarda miles de años, pero gracias al grupo de investigaciones de Carbfix y su laboratorio ubicado en la planta geotérmica de Hell Shady en el volcán Hengil. Esta planta bombea agua para activar turbinas que a su vez generan electricidad y calefacción a la capital. Mientras esto pasa, el CO2 es capturado, se condensa y luego se disuelve en grandes cantidades de agua. Este método, entre otros, es impulsado por la ONU para reducir el efecto del cambio climático. Un informe considerado como histórico presentado por un panel científico de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de Ecosistemas reveló que el crecimiento económico junto al cambio climático colocó a 1 millón de especies en peligro de extinción. La pérdida de biodiversidad apunta a que los grandes procesos industriales dañan el planeta, principalmente en áreas de agricultura industrial y pesca. Algunos datos del informe indican que el 40% de las especies de anfibios, el 33% de corales y 1/3 de mamíferos marinos corren extremo peligro. ¿Te gusta el fútbol, el baloncesto, el béisbol? Presta atención, porque en Marsella se desarrolló un calzado deportivo que resulta muy útil para atletas que sufren de lesiones. El zapato fue probado en el laboratorio de biomecánica en el Hospital del Norte de Marsella y cuenta con sensores calibrados a los movimientos regenerativos o de alto rendimiento. Una especie de talón intercambiable que amortigua las pisadas dependiendo del peso de cada atleta, algo que lo convierte en un calzado muy atractivo. Las ciudades inteligentes son el sueño de grandes desarrolladores en tecnologías. Sectores del servicio público son puestos a pruebas en ciudades modelos. China lanzó un corredor de innovación tecnológica G60 para desarrollo integrado de alta calidad. Entre las ciudades incluidas está Shanghái, quien en su bolsa de valores recibió más de 100 solicitudes de compañías de innovación en ciencia y tecnología. ¿Será Shanghái la primera ciudad inteligente del mundo? ¿Te gustan los helados? En el frente de la Universidad de Tecnología de Ciudad del Cabo, la empresa minorista Gourmet Group utiliza larvas de moscas o cría gusanos para hacer helados. Esto debido a la demanda de consumidores occidentales. La compañía afirma que las larvas se procesan con ingredientes naturales secretos. A la preparación se le suma cacao y miel antes de ir a la máquina que mezcla los insectos con el rico sabor del cacao. Sin dudas, un recorrido interesante que muestra el gran esfuerzo de una generación que está motivada por el desarrollo tecnocientífico en todos los sectores de la cotidianidad. Hemos llegado al momento de nuestra primera pausa en Atomul. Al regreso, profundizaremos sobre la inteligencia artificial. Ya venimos, presentamos Atomul. Y seguimos con mucho más de Atomul. La inteligencia artificial, conocida como sistemas de algoritmos que tienen como objetivo imitar funciones humanas, es la tecnología que mayor impacto puede tener en un futuro. Podría protagonizar una revolución similar a la generada por Internet. Para profundizar sobre este apasionante tema, contamos con la colaboración de Ronald Delgado, especialista en inteligencia artificial. Sus apreciaciones a continuación. La inteligencia artificial es la tecnología del momento. Sus inicios no son recientes. Se remontan a bases teóricas de computación de Alan Turing, en las que ya se hablaba de computadoras que podrían pensar como un ser humano. En 1956, John McCarthy, Martin Minsky y Claude Shannon, 3 científicos que además conceptualizaron a la inteligencia artificial como la ciencia e ingenio para hacer máquinas inteligentes, registraron el término durante la conferencia de Dartmouth. No es hasta los años 90 cuando se comienza a desarrollar con mayor auge esta tecnología. La razón es que compañías necesitaban procesar los datos de mejor manera, ya que para la época se comenzaban a obtener data en altos porcentajes. En 1997, IBM lanzó Deep Blue, un ordenador que logró ganarle al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov.
Este hecho fue tan contundente que a partir de allí, la industria cinematográfica produce innumerables películas, cuyo tema principal es la inteligencia artificial, y que generó el subgénero de ciencia ficción llamado cyberpunk. Tras conocer los inicios de la inteligencia artificial, nos surgen varias interrogantes. Por ejemplo, ¿por qué necesitamos la inteligencia artificial? Principalmente te diría que una de las razones por las cuales es importante y necesitamos hoy en día la inteligencia artificial, si siquiera lo podemos ver desde dos puntos de vista. Por un lado, el hecho de que si nosotros somos capaces de generar máquinas o de crear máquinas, desarrollar máquinas o sistemas que sean capaces de tomar decisiones por sí mismas de alguna manera inteligente, eso permitiría que muchas labores que pueden ser, por ejemplo, riesgosas o que pueden ser repetitivas o que pueden ser aburridas para los seres humanos, se puedan sustituir por máquinas o por sistemas que lo hagan. Eso por un lado. Y por otro lado, y creo que la razón más importante es porque hoy en día se están generando tantos datos, tanta información que venga de sistemas computacionales, que venga de sistemas de telecomunicaciones, etcétera, etcétera, que ya la capacidad de los seres humanos para interpretar, para analizar y para traducir esa información ya es insuficiente. Por lo tanto, necesitamos máquinas, necesitamos algoritmos que sean capaces entonces de interpretar y de traducir eso. El desarrollo de esta herramienta tiene muchas funcionalidades. John McCarthy definió en 4 conceptos: actuar como personas, razonar y actuar racionalmente. Definiciones más modernas catalogan como inteligencia artificial fuerte, inteligencia artificial débil. Más allá de las distintas definiciones, ¿por qué deberíamos estudiar la inteligencia artificial? Sí, creo que es importante conocerlo y que todo el mundo debería empaparse un poco de ello, principalmente por la cantidad de aplicaciones que se está demostrando puede tener la inteligencia artificial. Ya la inteligencia artificial está pasando del campo de la computación, la programación y las matemáticas, por ejemplo, y ya está siendo utilizada para una infinidad de cosas sorprendentes. Por ejemplo, la medicina, por ejemplo, las telecomunicaciones, por ejemplo, las redes sociales, el mercadeo, la publicidad, la percepción remota, incluso temas que uno no se imagina, como por ejemplo la economía, como por ejemplo los recursos humanos, están utilizando algoritmos y técnicas de inteligencia artificial para analizar información, para tomar decisiones, y el hecho de que tú tengas un problema, ese problema de alguna manera esté involucrado o tenga que ver con datos, y esos datos no los puedes analizar tú, entonces puedes utilizar un algoritmo que te permita de alguna manera inteligente obtener una solución a ese problema y tomar una decisión en función de eso. En esta era, los datos que son almacenados por las herramientas como la Big Data, la inteligencia artificial tiene una base muy fuerte para establecerse y evolucionar. La duda que genera todos estos tipos de avances estarán determinadas por la siguiente interrogante: ¿hasta dónde puede llegar esta herramienta? Más a la vuelta en este capítulo especial de Atomund sobre inteligencia artificial. Ya venimos. Avanzamos. Aunque la inteligencia artificial tomó la gran captación de datos para evolucionar de manera rápida, los métodos para seleccionar los datos y construir dicha herramienta generan algunas dudas, debido a que en algunos casos las discriminaciones humanas pueden verse representadas en esta tecnología. Sigamos explorando más aristas con nuestro invitado Ronald Delgado. Como toda tecnología, su aplicación depende de quien la desarrolle. En el caso de la inteligencia artificial, existe alguna resistencia por la posibilidad de reducir plazas de trabajo mediante su aplicación. ¿Cómo podemos aplicar la inteligencia artificial? Es importante, por supuesto, dada la naturaleza del tema y dadas las características del tema, es importante que las personas o las instituciones o centros dedicados a eso tienen que prepararse muy bien, tanto a nivel, digamos, de matemática, computación, estadística. Es decir, eso es un tema que requiere mucha preparación teórica previa para entender de dónde salen todos los conceptos y fundamentos de eso, para luego, en función de ese conocimiento, poder aplicarlo. Porque si bien es cierto que tú puedes hacer muchas cosas hoy en día con inteligencia artificial, si lo aplicas mal, puedes obtener malos resultados, como cualquier tecnología. Entonces es importante primero que las personas involucradas en eso, los que estén interesados en aplicar eso, se preparen mucho en la parte de matemática, computación, estadística, álgebra lineal, etcétera, etcétera. Y cuando llegues al punto suficiente, entonces puedes empezar a estudiar los problemas que se te presenten en tu empresa o en tu organización y ver de qué manera los datos con los que cuentas pueden analizarse en función de eso. Otro de los problemas que puede conllevar el uso de la inteligencia artificial tiene que ver con la representación de sesgos sexistas, étnicos o religiosos. ¿A qué obedece tal discriminación?
En efecto, también sí es algo que está ocurriendo, ya existen casos que se han documentado, pero tiene más que ver con la manera, precisamente la manera como se recopila la información y cómo se utiliza la información, ya sea del investigador o sea del grupo, incluso el grupo de personas que trabajan en eso. Porque en sí mismo nosotros podemos pensar en la inteligencia artificial como algoritmos matemáticos que tú lo aplicas sobre unos datos. En la medida en que esos datos hayan sido levantados, tú puedes, como resultado, obtener sesgos en el trabajo que se hace. Se ha demostrado, grupos de investigación hacen estudios y luego de que presentan sus resultados, la gente se da cuenta de que quizás hicieron un estudio estadístico, hicieron una encuesta, pero nada más la encuesta la realizaste en un sector demográfico particular y por supuesto el resultado que te va a dar la inteligencia artificial está sesgado, pero no es culpa de la inteligencia artificial, sino es culpa de la recolección de los datos. Al fin y al cabo, como ese algoritmo está implementado por seres humanos, como los datos los levantan los seres humanos, puede que existan esos sesgos de cualquier tipo. El caso muy famoso era con Microsoft, que desarrolló cuando ellos desarrollaron el Kinect de Xbox, que era capaz de reconocerte los movimientos y lo que hacían las personas. Cuando lo pusieron en el mercado se dieron cuenta que con las personas de color negro no funcionaba. No funcionaba bien, no reconocía bien a las personas negras. Se dieron cuenta que lo que ocurrió es que todo el equipo de desarrolladores eran blancos y los habían probado con personas de color blanca. Cuando lo llevaron a la práctica con personas negras no funcionaba bien el sistema. Entonces ahí te das cuenta cómo el sesgo producto de que el equipo de trabajo no cumplía con esas condiciones, digamos, de diversidad, generó un producto que funcionaba, pero solo para un caso particular. Por otro lado, algunos especialistas aseguran que la inteligencia artificial puede evolucionar por su cuenta. ¿Es posible? Sí, en efecto, este es un tema que se ha discutido mucho al respecto y de hecho existen ya como, en algunas universidades y centros de investigación del mundo, existen ya como grupos de trabajo que están trabajando en esa parte, ¿no? Digamos. Lo que sucede ahí son dos cosas, digamos. Hoy en día existen lo que se conoce como la inteligencia artificial blanda, digamos, que son todos estos algoritmos y todas estas técnicas que son muy utilizadas hoy en día, pero que son capaces de resolver problemas específicos solamente. Por ejemplo, reconocimiento facial, por ejemplo, la traducción automática, etcétera, etcétera. Esos son algoritmos que son capaces de realizar esa tarea, pero si tú lo pones a hacer cualquier otra cosa, no funciona. Son inteligentes para cosas muy específicas. Por otro lado está lo que se conoce como la inteligencia artificial dura o la inteligencia artificial general. La inteligencia artificial general ya es como un concepto más que una realidad, que es lo que establecen los investigadores que dicen, ¿será posible en algún momento desarrollar una inteligencia artificial tal que sea capaz de resolver cualquier problema distinto? Empresas como Facebook revelaron que usan inteligencia artificial. ¿De qué manera lo hacen? La cantidad de información que se genera hoy en día, que generamos todos, de hecho. Antes no era tan así, pero ahorita cada uno de nosotros cuando participamos en redes sociales, cuando vemos videos por internet, por YouTube, por ejemplo, cuando vamos a comprar una cosa por internet, básicamente todo lo que uno hace por internet está siendo registrado de alguna manera, ya sea en los clics que hace, la cantidad de tiempo que pasas viendo una imagen en internet, por ejemplo, las cosas que compras, las descargas que realizas. En el fondo lo que tienes ahí es información, por ejemplo, tienes imágenes, tienes audio, tienes video, tienes cosas que están caracterizadas de alguna manera. Por ejemplo, una persona que hace muchas búsquedas porque le gusta la literatura. De pronto, Google está guardando esa información, eso lo guarda. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso se almacena en un sitio y resulta que tienes cualquier cantidad de megabytes o de gigabytes de información que los seres humanos no podemos interpretar cuando nos los ponen enfrente. Eso es una gran tabla de datos matemáticos que uno lo ve y uno no sabe que está ahí. Pero resulta que los algoritmos de inteligencia artificial precisamente tienen la capacidad de extraer información, extraer patrones y extraer hasta conductas o perfiles a partir de esa información. China aplica la inteligencia artificial en su sector manufacturero para la conformación de ciudades inteligentes, el desarrollo del sector financiero e incluso planes anticorrupción. Otras naciones igualan o comienzan a desarrollar esta tecnología para planes sociales. Esto convierte a la inteligencia artificial en la tecnología más importante de la actualidad. Se está hablando ya de una cuarta revolución industrial. Son tantos los usos que se le está dando. Sobre todo, ¿por qué? Porque, digamos, la inteligencia artificial es una tecnología que tiene ya más de 50 años. Los primeros desarrollos en redes neuronales, por ejemplo, fueron unos desarrollos, digamos, lentos. ¿Por qué? Porque en ese momento existía la teoría, pero no existía la cantidad de datos que tenemos hoy en día. Como hoy en día se está generando tantos datos, fue eso lo que permitió que en los últimos 10 años, es impresionante cómo se ha desarrollado, sobre todo lo que se conoce como aprendizaje profundo, deep learning, ¿no? Y se dieron cuenta que gracias a esa cantidad de datos, entonces podemos aplicar esas tecnologías prácticamente todo.
Por ejemplo, hoy en día tenemos inteligencias artificiales que son capaces de ganarles a oncólogos en el diagnóstico de cáncer, por ejemplo, cáncer de tumores en el cerebro, por ejemplo. Me ponen a una cantidad de médicos especialistas a detectar a partir de resonancias magnéticas nucleares si el paciente tiene cáncer o no. Resulta que ya la inteligencia artificial supera la capacidad de los médicos de diagnosticarlo. Está ocurriendo también con los oftalmólogos. Los diagnósticos generados por inteligencia artificial superan a los diagnósticos generados por los médicos. La robótica es el área donde más se aplica la inteligencia artificial. En una era con muchas tecnologías y un horizonte al estilo cyberpunk, ¿cuál es el futuro de la inteligencia artificial? Creo que se escapa de la vista, todavía no somos capaces de ver hasta dónde puede llegar, pero sin duda hoy en día las investigaciones de inteligencia artificial están apuntando a ver cómo se puede generalizar esa inteligencia artificial, es decir, tener algoritmos que sean capaces de resolver más de un solo problema en específico. Pero más allá de eso, en vista de la cantidad de usos que tiene, se está hablando incluso ya, se están desarrollando trabajos en donde la inteligencia artificial no sea un software, sino que puedas almacenarlo en un hardware, que serían ya como que procesadores de inteligencia artificial. Quiere decir que en un futuro cercano vas a poder tener dispositivos electrónicos incorporados a los dispositivos, háblese de teléfonos celulares, computadoras, carros, aviones, etcétera, etcétera, e incluso los mismos robots ya industriales o de uso doméstico, en donde van a tener incorporados hardware para la inteligencia artificial. Quiere decir que estos robots o estas máquinas van a poder tomar decisiones por sí mismas sin la necesidad de estar conectados tal vez a una nube, por ejemplo. Esto por hablar de la parte de hardware, mientras que en la parte de la nube ya vas a tener tanto acceso a datos que sin duda va a ser algo ubicuo. Yo digo que de aquí a unos 10 años vas a tener prácticamente todo soportado o apoyado con inteligencia artificial. La inteligencia artificial no pasa desapercibida. Muchos avances y mucho es el futuro por delante. Las expectativas crecen y en los próximos años veremos cómo la ciencia ficción se hace realidad. Los avances en inteligencia artificial se pierden de vista, sistemas complejos que ejecutan tareas y facilitan algunos procesos, pero que aún no llegan a su máximo potencial, dado lo incipiente de esta tecnología de gran prospectiva en nuestra sociedad y que, por supuesto, va más allá de la ciencia ficción, que es expuesta en la literatura, el cine y la televisión. De esta manera, culminamos este episodio de Atomum dedicado a la inteligencia artificial. Los invitamos a seguir conectados a nosotros mediante nuestras cuentas en Facebook y Twitter como Atomum Telesur y, si lo prefieren, en mi cuenta en Twitter, Jack Telesur. Será hasta una nueva travesía cognitiva. Nos vemos en una próxima ocasión, viajeros del saber.